4, 12. La palabra de Dios dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a leerlo una vez más todos juntos, por favor. La palabra de Dios dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, esta es la confesión de Pedro, ¿verdad? Pedro hace esta confesión después que él se ha encontrado con el hombre paralítico en el templo de la Hermosa, ¿verdad? ¿Recuerdan en Hechos capítulo 3? Que dice que Pedro y Juan estaban yendo a la hora de la oración y en el templo de la Hermosa se encuentran con el cojo, el paralítico, y mirándole a los ojos, Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Escritura nos dice que el cojo no solamente se levantó y comenzó a andar, sino que comenzó a entrar saltando, brincando, lleno de gozo, lleno de alegría, de felicidad. Y todas las personas que estaban ahí se quedaron atónitas, porque era un lugar muy importante en la ciudad. El cojo era muy inteligente, sabía dónde pararse a pedir la limosna, ¿verdad? Nadie se para a pedir limosna bajo un puente oscuro, ¿verdad? O en un lugar alejado de la ciudad o a las afueras de la ciudad. Las personas cuando piden limosna van a los lugares donde hay más tránsito de personas. Y este templo de la Hermosa era un templo donde no solamente personas comunes y corrientes pasaban por ahí, sino los sacerdotes, los fariseos, ¿no? Todos estaban ahí mezclados. Y Pedro, al momento de darle esta respuesta, el Señor obra con gran poder. Y a Pedro, ¿qué pasa? Lo llevan ¿a dónde? Con Juan. Lo llevan al concilio. Al concilio, hacen una junta para darles una sentencia, ¿verdad? Porque habían proclamado el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Y está prohibido hablar de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué no pudieron hacerle nada a Pedro y a Juan en ese momento? Porque estaba la evidencia viva al costado de ellos. Todos los acusaban y el cojo estaba paradito ahí. El que había sido cojo, porque ya no era cojo, estaba paradito ahí. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que nadie puede pelear contra las evidencias de Dios. Nadie puede pelear contra el campo. Y así haya una persona que entienda el poder del Evangelio, Dios va a orar a través de esa única persona. Así sea una persona que entienda el poder de Jesucristo, verdadero profeta, sacerdote, rey, Dios va a orar a través de esa persona. Por eso no importa el número de la iglesia ni de la congregación, sino lo que el Señor desea es el discípulo, los discípulos, las personas que entiendan el Evangelio. Si vemos a Jesucristo como gran pastor en una iglesia en este tiempo, podríamos decir que Jesucristo fracasó como alguien que plantaba iglesias, porque no tuvo iglesia y solamente tuvo 12 personas a su costado y uno que lo traicionó. Entonces no se trata de la iglesia en número, no se trata de ese poder de número, ni de fama, se trata de qué cosa, de entender el poder del evangelismo y la misión, de entender lo que Pedro con denuedo, dice la Escritura, proclamó: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, dice la Escritura que viendo que el hombre había sido sanado y estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra, ¿no? Entonces, cuando una persona toma el valor de Cristo en su vida, toma el Evangelio en su vida,
las evidencias van a comenzar a ¿qué? A aparecer, naturalmente. Entonces, el Evangelio y la iglesia ya no se hace una carga para mi vida, sino voy a empezar a disfrutar del poder de Dios, a disfrutar del poder del Evangelio. Porque cada paso que voy dando, el Señor va preparando lo que el Señor ya ha dispuesto para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para mi región, para los lugares donde yo estoy. Entonces Pedro entendió eso desde el principio con Juan. Lo entendieron. Claro, a Pedro le costó, porque Pedro lo negó al Señor. Luego el Señor vino a buscarlo otra vez y hasta que finalmente lo entendió. Entonces vemos ahora que tenemos una gran confesión en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. Entonces estamos hablando de ¿qué cosa? Del camino de salvación, que es lo que es el mensaje que tenemos que dar en el campo. Cuando nosotros vemos en la Biblia a las personas que Dios usó en la Biblia, ¿no? Que se le llaman los 7 remanentes o los remanentes, como por ejemplo José, Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, Pablo, Timoteo, o en el caso de las mujeres, por ejemplo, como Débora, ¿no? Como Rahab también si quiere, ¿no? ¿Qué pasó con ellos en los momentos más difíciles que ellos pasaban? Esto estaba en la vida de ellos. Había el vacío, el dolor, había la frustración, la soledad, la depresión, el cansancio, el temor. Todo eso, esto pasó José, pasó Moisés, pasó Elías, pasó Eliseo, pasaron Pablo, pasó Débora, Rahab, todas pasaron este instante. Todos pasaron este instante, todos vivieron este momento, este punto en su vida. ¿No? José yéndose de esclavo, vendido, desilusionado, con temor, famoso, qué será. Sintió, pero Elías ya diciendo, Señor, mira, ya no puedo más, mira, ya mejor llévame ya, yo aquí termino. ¿No? O Isaías, ¿no? O Pablo, después de ser apedreado en Listra, ya casi muriendo, ya lo daban por muerto. Dice que vinieron sus discípulos y se lo llevaron. Y todos pasaron este tiempo. Pero hay algo que se sujetaron siempre y que entendieron siempre. ¿Qué fue qué cosa? El valor del Evangelio, el pacto. El pacto. Entonces, la Biblia nos habla del pacto, de la promesa de Jesucristo. Nos habla en Génesis 3:15, ¿no? La simiente de la mujer. Luego vuelve el Señor y nos habla a través de Moisés en Éxodo 3:18, el sacrificio de la sangre, ¿verdad? Ustedes saben que para que el pueblo de Israel salga de Egipto, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que matar el cordero, hacer el sacrificio y poner la sangre del cordero ¿en dónde? En los dinteles, en las puertas, ¿no? Y no importa qué cantidad de sangre ponían, ¿no? El hecho es que la puerta de la casa que tenía, aunque sea una gotita de sangre o un tremendo muro pintado de sangre, el ángel de la muerte no entraba a ese lugar, pasaba de frente. Entonces nos habla de el sacrificio del cordero, el cual es Cristo Jesús. Y también el Señor nos recuerda en la palabra, siguiendo este proceso. También podemos incluir, por ejemplo, aquí, vamos a incluir, para no saltar tanto, vamos a incluir en Génesis 6:14, vamos a incluir el arca del pacto, ¿no? Que la familia de Noé entra y tiene ¿qué cosa? ¿No? Llegan a salvarse del diluvio. Entonces esa arca es Cristo. Tenemos en Éxodo 3:18 el sacrificio de la sangre. Y tenemos también, el Señor nos recuerda a través de Isaías 7:14, Isaías nos recuerda de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este cumplimiento de Isaías 7:14 lo encontramos en donde, en Mateo 1,
del 21 al 23, ahí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, del Mesías, Jesús el Salvador, ¿verdad? Y también el Señor nos recuerda el Evangelio ya en el Nuevo Testamento. Vamos a citar un versículo importante de muchos que hay, Mateo 16, cuando Pedro hace la confesión, el Señor pregunta: ¿y quién decís ustedes quién soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en estos puntos vemos el fluir del Evangelio en la palabra de Dios. La promesa en el Antiguo Testamento, el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, a esto se llama pacto. Entonces, los remanentes de la Biblia se sujetaron ¿a qué? Al pacto. Dentro de todo este proceso se sujetaron al pacto. Entonces, lo que la palabra nos lleva a nosotros a ver y a entender es que cuando nos sujetamos al pacto, podamos entender que no fue no sentirnos culpables de nada. Si hay momentos en nuestra vida que hemos vivido acá el problema fundamental de Génesis 3, sino que es el pecado original, es la separación de Dios, es Satanás que ha engañado a nuestra vida, y está engañando la vida de muchas personas. Por eso es importante llevar ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. Entonces no se trata de ser tan bueno ni tan malo, no, se trata del pecado original de Génesis 3, y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 3:10, si queremos profundizar un poco más, la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Entonces nosotros vamos a entendiendo que todos los problemas que hay en nuestra vida, que han pasado en nuestra vida y que hay en la sociedad, tienen un trasfondo espiritual. Tiene un trasfondo espiritual. Dios, el Señor, nos da una promesa a través de Cristo y la cumple. Y vemos el Evangelio, el fluir del Evangelio en la Biblia a través de Génesis 3:15, 6:14, Éxodo 3:18, Isaías 7:14, Mateo 16:16. Entonces empezamos a ver la palabra con la perspectiva del Evangelio de Cristo. Del Evangelio de Cristo. Y aquí vemos que Pedro, cuando sale al campo, ya el Señor tenía preparado. A la hora de la oración sale al campo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que el cojo se cura aquí, en este punto? Su vida espiritual. ¿Cuál es la sanidad del cojo real? La salvación. Su fe. Ajá. Es un problema físico que tenía. Entonces, ¿el cojo de dónde sale al momento de aceptar a Jesucristo? Del problema espiritual. Sale de aquí. Es el problema físico que tenía. Exacto. Sale del problema espiritual realmente, no del problema físico. Sale de las manos de Satanás. Sí. Exacto. Okay. Tremendo, ¿verdad? Jesucristo resuelve el problema espiritual. Entonces lo demás es una consecuencia solamente. La sanidad física es una consecuencia. El cojo sale de Génesis 3, sale del pecado original, sale de la separación, sale de las manos de Satanás. ¿Lo ven? Amén. Tremendo, ¿verdad? Amén. Tremendo. Entonces, damos la respuesta a través de Cristo al problema espiritual. A mí me llena de gozo ver estas partes de la Biblia así tan profundas, pero tan sencillas al mismo tiempo. Pues que el Señor nos guía para hacerlo sencillo ahora. Entonces, cuando Pedro se encuentra con el cojo, Pedro y Juan se encuentran con el cojo, no se enfocan en la sanidad física del cojo. Pedro está mirando más atrás. El problema de nuestra sociedad hoy en día afuera no es las fiestas,
No es la borrachera, no es la depresión, no es el estrés, el cansancio, el temor. No ese es el foco. ¿Es qué cosa? El problema espiritual original. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Hay un pecado original, que es desobediencia. Génesis 3:1-6. Hay una separación de Dios. Satanás está obrando en la vida de las personas invisiblemente, espiritualmente, y no se dan cuenta. Entonces, cuando damos la respuesta en Cristo Jesús, entonces puede haber sanidad espiritual, sanidad física, sanidad mental, sanidad en relaciones interpersonales, sanidad en la familia, sanidad en la iglesia, sanidad en los matrimonios, porque estamos dando, ¿qué cosa? El Evangelio. Porque en ningún otro hay, ¿qué cosa? Salvación. Solo en Cristo Jesús. Entonces, el cojo escapa del problema de Génesis 3. Escapa. Sale de ahí a través de ¿quién? A través de Jesucristo de Nazaret. En otras palabras, Pedro le da la respuesta al cojo. Le da la respuesta espiritual al problema espiritual. Y así podemos ver más adelante en Hechos 8, del 4 al 8. Vamos a Hechos 8, del 4 al 8, por favor. Hechos 8, del 4 al 8. Dice la Escritura: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero dice la Escritura que anunciando el Evangelio en Samaria les predicaba ¿a quién? A Cristo. Entonces nuestra misión, ¿qué cosa es? Predicar a Cristo. Amén. Les voy a contar algo que ayer a mí me dio mucha alegría en mi corazón, me dio gozo, y también me dio un poco me pareció algo mucho cariño. Ayer estábamos con el pastor Rudy aquí en la iglesia y llegó la hermana Angélica, ¿verdad? Y como ustedes saben, ¿no? La hermana Angélica tiene el problema en la vista, ¿no? Y el pastor Rudy también, no a un 100%, pero lo tiene. Entonces no encontramos la forma de ubicar a la hermana Angélica porque había llegado a la puerta de acá, la entrada de la derecha. Entonces en un momento dado ya entramos y me pareció tan genial que el pastor Rudy comenzó a guiarle a la hermana Angélica por dónde caminar y le enseñaba la puerta de entrada, o sea, empezó a guiarle y yo lo miraba así y decía, wow, ¿no? Y el pastor le mostraba dónde estaba el baño, dónde tenía que caminar, le decía, llegas aquí y si das 3 pasos atrás se da con la puerta de entrada al santuario, y aquí está el baño. Entonces yo me quedaba pensando, mirando, ¿no? Decía, wow, quería grabarlo, pero de verdad por respeto no lo hice, pero fue tremendo, en verdad, ver esto, fue tremendo. Entonces yo ahí pensé, ¿no? Y dije, el Señor ha sanado a Pastor Rudy y a la hermana Angélica, ha sanado espiritualmente todo, porque no es un impedimento físico. No. Si uno tiene crisis en su corazón, no hay impedimento físico. No hay. No lo hay. Y la obra del Señor puede continuar. Porque si proclamamos a Cristo correctamente y realmente como es, al contrario, eso físico que nosotros tenemos se transforma en ¿qué cosa? En una bendición de ver al Señor, de oír al Señor. Transforma en una bendición. Entonces es el poder del Evangelio. Entonces ya no es algo pesado, no, sino se hace algo ligero, algo liviano.
como decía Pablo, ¿no? Pablo también estaba mal, tenía algo él que estaba mal, pero él se glorificaba en quién, en Cristo Jesús. Entonces, con o sin, Cristo igual va a obrar, porque esto es a través de qué, a través del Espíritu. Y si nosotros damos respuesta en el campo y hablamos de Cristo correctamente, guiados por el Espíritu de Dios, el Señor va a hacer su obra. No va a parar, no puede parar, porque es lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando el cojo recibe el Evangelio, escapa del pecado, de la separación y de las manos de Satanás. ¿Y pasa a dónde? A la bendición de estar con quién? Con Cristo. Sí, pastor. En el griego siempre hay las palabras tienen dos significados. Por ejemplo, morir, o mueres físicamente, o mueres espiritualmente. O haces adulterio físicamente, o haces adulterio espiritualmente. Y la palabra levántate tiene dos significados. Tiene el levántate físicamente, pero tiene el levántate espiritualmente. Tiene las dos palabras que lleva. Entonces, cuando lo que él se levantó fue porque recibió a Jesús de Nazaret en su corazón, se recibió el Evangelio. Eso hizo que al levantarse espiritualmente, al salir de donde estaba, se levantó, salió de un estado al otro. Eso es lo que indica el griego. Entonces salió de donde estaba espiritualmente y la bendición fue, lo físico iba ahí pegadito. Exacto. Entonces ya se llevó a la acción que se levantó y caminó. Amén. Pero el levantarse es espiritual. Espiritual, sí. Por eso no hay que centrarnos en lo físico. Restaurar el Evangelio en nuestra vida, en nuestra familia, en el campo, es centrarse en lo espiritual. Ver lo espiritual. Amén. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces esta esencia de Cristo es básico, es la base de nuestra vida. No podemos perder eso. No podemos perder eso. No se puede perder. Hay que recordarlo siempre. Hay que plantarlo bien en nuestra vida de fe. Verlo siempre. Y por donde entremos en la Biblia, tenemos que ver siempre a Cristo. Tenemos que ver siempre a Cristo por donde entremos en la palabra de Dios. Entonces, ya nosotros como hijos de Dios tenemos este llamado a ser pescadores de hombres. Ya empieza la visión de dar respuesta. ¿Y desde dónde doy respuesta? Desde el lugar donde me encuentro. En el trabajo, en la parte donde vivo, en la parte donde me movilizo. Va a haber bendición de encuentro. Va a haber bendición de encuentro. Se van a encontrar con personas. Va a preparar Dios ese encuentro. Y ahí explicar la palabra de Dios, explicar con la palabra de Dios. Ver lo real de esa persona, el momento real que está viviendo, verlo real, ver estos puntos reales, la realidad, verla, pero siempre dando la palabra de Dios, soportándose con la palabra de Dios, testificando con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a obrar si esa persona está preparada por el Señor. El Señor va a preparar su corazón, va a abrir su entendimiento para que esa persona reciba. Y si no pasa eso, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Llegará un momento. Yo me he encontrado muchas veces con personas que les he hablado y me dijeron gracias, yo estoy bien, ¿no? Por ahora no necesito. Y está bien. Y eso no quiere decir que nuestra relación personal termina ahí con esa persona, no. Porque si no caeríamos en una vida religiosa. Al contrario, no es tiempo de lo espiritual, pero en el mundo real podemos seguir siendo amigos, podemos seguir compartiendo.
Porque al tiempo, la persona separada de Dios, sin entender lo que está pasando espiritualmente en su vida, va a tener un límite. Y en ese límite, el Señor va a preparar su corazón. Y uno tiene que estar siempre ahí. Yo he tenido amigos que al principio no, pero después al tiempo he conocido personas que pasaban circunstancias y el Señor preparaba su corazón y compartía el Evangelio y era ese horario para esa persona en ese momento. Porque no es cuestión de uno, es cuestión y horario de quién, del Señor, del Señor. Pero nosotros tenemos que estar siempre listos, preparados. Nuestra vida de evangelista no es una vida separada de nuestra vida real. Nuestra vida de evangelista es una vida que va junta a nuestra vida real todos los días. No solamente soy una persona que trabaja en un restaurante, o que conduzco un vehículo, o que hago remodelación. No solamente soy una persona que trabaja en oficina, o que voy a la escuela, no. Soy un evangelista que manejo un vehículo en mi trabajo, soy un evangelista que va a la oficina, soy un evangelista que va a la remodelación, soy un evangelista que va a la escuela, soy un evangelista que va a un restaurante. O sea, tenemos que mirarnos, con ese valor de Dios en nuestra vida. Con ese valor. O sea, tienes que mirarte y tenemos que mirarnos como ese hijo o hija de Dios preciosa que Dios está cuidando todos los días. No podemos perder eso. Porque si no, después le echamos la culpa aquí. Satanás. Mira, y voy a ser más real todavía. No le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa a los pastores. Y ahí viene el problema. Y los pastores que no entendemos esto, voy a ser real, no le echamos la culpa ni a Satanás, le echamos la culpa a la congregación. A la iglesia. A la iglesia. Si no se entiende, es recíproco. Si no se entiende el Evangelio, la congregación se va en contra del pastor, o el pastor se va en contra de la iglesia o de los líderes. Y ahí sí se arma un alboroto. Porque no estamos entendiendo el valor de Cristo. Pero si lo entiendo y le doy valor a Cristo, trabajo en comunión, tanto con la iglesia, con el pastor, como el pastor con la iglesia. Es un trabajo de equipo. Porque Dios ha preparado evidencias personales y grupales para la evangelización y la misión. Las bendiciones que ha preparado Dios para el hermano Byron es para él. Las bendiciones que ha preparado para otra persona es para otra persona. Van separadas, son cosas específicas. Pero dentro de todo eso hay una visión conjunta. ¿Qué cosa es? La evangelización. Dar el evangelio en el campo. Que las personas conozcan qué cosa. El camino de la salvación, la cual es ¿quién? Cristo Jesús. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser sanos. Y no es el problema físico, no es el problema mental, esas son consecuencias solamente. ¿De qué cosa? El problema espiritual. Da respuesta al problema espiritual. Hay personas que van a conocer que se van a demorar un año en entender esto. Hay personas que van a conocer que en 3 minutos lo van a entender. Hay personas que van a venir, pastor, solamente quiero orar, quiero tener Cristo en mi corazón. No va a hacer falta ni explicarle al principio esto, sino después al intentar. Entonces, cuando ustedes hagan aposento alto, que lo expliquen detalladamente, realmente. Vean el campo realmente, qué es lo que pasa realmente en el campo. Y expliquen, y compartan. Y las evidencias van a comenzar a pasar. Y si es con una persona, amén, gloria a Dios. Una persona, está bien. Si es 2, amén. Si es 3, amén. Y si va avanzando, amén. Pero mientras más avancemos, no despegarnos de esto. No despegarse de la base de Cristo. Siempre mirar, siempre el mensaje básico. Siempre mirar la respuesta es Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús es Cristo? Porque es el camino para llegar a Dios. Jesús es Cristo porque me ha sacado del pecado y de la maldición. Jesús es Cristo, ¿por qué? Porque ha quebrantado por completo las obras de Satanás en mi vida.
Y mi evidencia de que Jesús es Cristo está en la palabra. Que Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Y que queremos dar a conocer a Cristo para que el hombre pueda ser libre de un problema espiritual. Que está siendo engañado por consecuencias espirituales, que no entiende de dónde viene, que echa la culpa a las personas, echa la culpa a todo el mundo, se enfrascan en discusiones, en problemas familiares o amistades, pero no se entiende que es por causa de un pecado, porque todos estamos destituidos. No se entiende que es causa de una separación espiritual con Dios, no hay comunión con Dios, el hombre no puede comunicarse con Dios solo, no puede ir a Dios solo, y porque hay algo mucho más real y mucho más destructivo que es Satanás, el diablo. Y que el único que puede destruir estas obras y sacarnos de estos 3 puntos y de todas estas consecuencias es Cristo Jesús. Por eso que Jesús no vino a jugar la crucifixión, vino realmente a morir en la cruz y a resucitar al tercer día, a vencer la muerte, el pecado, la maldición, a pisar la cabeza, a aplastar la cabeza a Satanás. Romanos 16:20. Satanás está abajo nuestro. Entonces tenemos todo ahorita espiritualmente para ser personas felices. Para ser personas felices y para hacer también, llevar este mensaje a las personas realmente que sean felices. Que sean felices. Y el Señor seguirá guiando nuestros pasos. Entonces está claro, ¿verdad? Que dar la respuesta es enfocar para salir de qué? Del problema espiritual. El cojo, Juan y Pedro no se enfocaron en lo físico, sino en lo espiritual. En el campo hay que ver eso. Hay que enfocarse en lo espiritual. Dar respuesta de Jesucristo. Dar respuesta. Amén. Amén.